Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, los presentes, y también para los que están a través de Internet, bien sea en este momento o si se conectan posteriormente para a través de la grabación. Bueno, quiero darle un saludo a todos los que están conectados por Internet, que son ya numerosos, y les agradezco mucho también su presencia. Como probablemente lo recuerden ustedes, pero también tal vez los que miran la grabación o escuchan la exposición con la grabación. El 20 de enero pasado, que fue la última sesión que tuvimos de esta actividad, comencé por plantear diferentes ideas relativas al concepto de apariencia o partiendo del concepto de apariencia para situar cómo con Lacan adquiere una dimensión específica de la apariencia en el orden humano, en la medida en que, en efecto, la apariencia constituye un aspecto decisivo de la vida humana, no solamente del sujeto, que ya de por sí es mucho. Es decir, todos cuidamos nuestros semblantes, nuestra apariencia, sino que la apariencia de las cosas también constituye un campo de trabajo fundamental para los humanos. Inclusive hay muchas profesiones que se dedican de una u otra manera a elaborar la apariencia de las cosas. Y bastaría pensar en ese inmenso universo que es cuidar las apariencias del mundo para pensar la significación que tiene el problema que iniciamos a examinar. Pienso, por ejemplo, en cosas como estas que ustedes conocen seguramente mejor que yo. En cierto sentido, la arquitectura constituye una profesión que intenta cuidar la apariencia de muchas cosas. Los arquitectos son, digámoslo así, teóricos y prácticos de la apariencia de las casas, de la apariencia de las ciudades, etcétera, etcétera. Y así como existen los arquitectos, existen otras profesiones. Por ejemplo, los diseñadores industriales y de diverso tipo, que son personas que se dedican, pues, a elaborar el problema de la apariencia. Y así hay un conjunto de profesiones que cuidan o examinan y elaboran distintos campos relativos a la apariencia de las cosas y del mundo. Un jardinero, por ejemplo, constituye
que la jardinería es un campo enormemente vasto y complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto simplemente estoy tratando de subrayar la importancia que tiene el problema, no solamente de el semblante personal, sino del semblante del mundo para los humanos. Y planteé este tema desde la vez pasada a partir de una novela de el escritor checo Raval, Boamil Raval, novela Yo serví al rey de Inglaterra, que me indujo específicamente esa novela o la lectura de esa novela en el interregno de diciembre a enero, me indujo a pensar seriamente el problema del semblante, si bien naturalmente ya lo había abordado por otras vías. La novela de Raval, creo yo, no puede leerse sin considerar el lugar que le da Raval, sin utilizar ese término, al problema del semblante. A propósito, debo decirles que varias personas se plantearon la idea de los PDFs de algunos de los textos que cité y de los cuales hablamos aquí. Por ejemplo, de la novela de Raval se consigue en internet, aun cuando me acaba de decir Raquel que tuvo problemas para bajarla ahora, pero les puedo decir para quienes estén interesados en ella que eventualmente le pueden escribir a Raquel para que si no la consiguen en papel, eh, la podemos, se las podemos hacer llegar por PDF y que es también una forma de acceder pues a estos textos. Igualmente con el texto de Medusa y compañía, el de Roger Caillois, al cual hicimos referencia la vez pasada y que esta de Roger Caillois se consigue fácilmente a través en internet. A ver, creo que me hizo llegar una versión en internet, pero varias personas me dijeron que se consigue pues en internet. Así pues que para este y otros textos es posible acceder a ellos a través de internet cuando no es que quieren conseguirlos en librerías o en bibliotecas. Voy a continuar pues con la temática del semblante y aún algo relativo a la novela de Raval, con lo cual estoy diciendo que estamos iniciando tal vez. Yo pensé que iban a ser unas pocas charlas o una o dos charlas, pero cada vez, mientras más estudio el problema del semblante, veo que se va abriendo un universo más complejo y probablemente nos detendremos varias reuniones en este tema. Trataré pues de desarrollarlo con algún detalle. Ahora bien, a pesar de que fue grato para mí recibir en estos 15 días
permítanme que lo diga así, pues porque un número muy grande de comunicaciones relativas a la charla de hace 15 días, del 17 de febrero, muchas personas o un grupo relativamente grande de personas me escribieron de distintas maneras refiriéndose a uno u otro tema de los que planteamos aquí. Podría destacar varios de ellos. Inclusive, por ejemplo, hubo alguien que escribió un texto sobre los semblantes, que debo decir es un texto que sirve de base para escribir un artículo publicable en cualquier parte y que constituye una reflexión muy interesante sobre el problema de los semblantes. Eso me estimula mucho, puesto que finalmente se cumple de esta manera lo que pudiera llamar el objetivo de esta actividad, es decir, aportar elementos de juicio que les permitan a ustedes avanzar en la comprensión de un problema específico. Y noto en ese conjunto de comunicaciones que efectivamente se despertó un interés importante por el tema del semblante. En una de esas comunicaciones que me fueron dirigidas, hay una afirmación que me perturbó un poco y voy a comentarlo. La afirmación fue la de que yo habría afirmado hace 15 días que las vacilaciones en los semblantes producen un desastre en la subjetividad humana. No verifiqué si en efecto dije esto o no, pero puedo decir que si lo dije me equivoqué, puesto que la vacilación en los semblantes puede producir una catástrofe subjetiva, pero no necesariamente siempre la produce. Es más, a menudo no la produce. ¿Qué es una vacilación en los semblantes? Para decirlo de una manera simple, una vacilación en los semblantes es el intento de adoptar otra apariencia de la que habitualmente se tiene, o es el intento de cuestionar la apariencia que se tiene. No hay duda de que hay muchas situaciones que pueden producir una catástrofe subjetiva cuando los semblantes vacilan y el sujeto intenta adoptar nuevos semblantes. Creo haber mencionado en la ocasión pasada, por ejemplo, el caso de los transexuales, pero podríamos hablar de muchos más.
Podríamos hablar, por ejemplo, de los travestis. Que los travestis son, digámoslo así, en cierto sentido, quizás exagero, pero habría razones para decirlo así, son esclavos de la vacilación de los semblantes. Son en general, podríamos decir, todos nosotros. Este es un tema, pues, que nos puede llevar muy lejos y que nos permite, por ejemplo, simplemente para decir algo, reconocer la significación, por ejemplo, que tienen los espejos, como creo que lo anoté la vez pasada. Yo conozco en general, ni siquiera en las casas de muy escasos recursos, una sola casa donde no haya un espejo, salvo tal vez alguien supremamente supersticioso. En todas las casas del mundo hay espejos, lo cual significa que los humanos vigilamos permanentemente y necesitamos formas de vigilancia de todos nuestros semblantes, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Digo pues que una vacilación de los semblantes constituye una pregunta con relación al semblante, digámoslo así, usual, cual quiere, dice ya mucho esa expresión, semblante usual, porque quiere decir que cada sujeto humano, por decirlo de esta manera, se estaciona en un semblante y a partir de ello define, define su presencia en el mundo. Permítanme utilizar el ejemplo que utilicé la vez pasada para ilustrar un poco el problema. Que un hombre se deje crecer el bigote implica poner un cierto acento en su semblante. Quizás puede tratarse de la adopción de una identificación con alguien conocido o con una figura pública importante para él, o quizás sea una manera, por ejemplo, de subrayar su virilidad. Y aclarar ese punto solamente es posible
en el uno a uno. Es decir, no hay una regla para la interpretación de eso que pudiera ser fija, sino que cada sujeto pone en juego algo singular en la elección de sus semblantes. Y esto nos permite decir un punto que a mi juicio tiene suma importancia y sobre el cual llamo su atención. Y es que el semblante revela, pone de presente algo esencial en cada uno de nosotros, relativo a nuestras identificaciones. Las identificaciones que podrían, que algunos llaman primarias, o a las identificaciones secundarias. Vestirse de hombre o de mujer ya revela algo esencial de las identificaciones del sujeto. O adoptar un semblante ambiguo ciertamente revela algo esencial en las identificaciones del sujeto. Cada uno de nosotros tuvo que identificarse con alguien repetidamente a lo largo de su vida para poder estar en el mundo. Y las identificaciones, repito, se expresan en gran medida a través de los semblantes. Esto quiere decir, para quienes quieran avanzar en la comprensión del problema, que hay una íntima relación entre el concepto de semblante e identificación, pues. Yo, por ejemplo, tuve que adoptar el idioma de mis padres para instalarme en el mundo, lo cual implica la adopción de un conjunto amplísimo de semblantes. Si, por ejemplo, uno no habla un idioma en seco, sino que lo habla asumiendo ciertos semblantes. Uno lo habla con el acento de una región, de un país. Y sabemos, por ejemplo, que ello orienta a la gente en las relaciones con los demás. Ah, este es antioqueño, aquel es mexicano, etcétera, etcétera. Así pues que la adopción, por ejemplo, del lenguaje, no solamente es la adopción de la gramática o del léxico, sino que es la adopción de un conjunto de semblantes que hacen parte constitutiva de la relación con el lenguaje. Pero puede llegar el momento
Y en efecto llega en que algunos de esos semblantes vacilen. Nos sucedió a todos, o nos sucede a todos a lo largo de la vida, pero muy especialmente en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, la adolescencia, podríamos decir que es un momento de vacilación de los semblantes. Y ello, en efecto, produce crisis subjetivas importantes. Conflictos interiores o con el mundo. Sabemos, por ejemplo, cuánto sufren los padres en la adolescencia con los nuevos semblantes de sus hijos. No siempre, pero sucede a menudo. Esto nos daría, por ejemplo, para pensar en un tema que deberíamos intentar trabajar los psicoanalistas también. Es un tema fundamental en la vida contemporánea y de los sujetos, como es el tema del tatuaje, por ejemplo. Sí que sin darnos cuenta, es un fenómeno más bien repentino y reciente, la gente se comenzó a tatuar. Y el tatuaje hace parte ya frecuente de la vida humana y con ello perdió el sentido que tenía en otros momentos. El tatuaje es una forma de tratamiento del semblante. Yo improvisaría algunas ideas al respecto. Si bien me parece un problema complejo y serio, ¿por qué hacer del cuerpo, de la piel más concretamente, algo distinto a lo que, entre comillas, la naturaleza nos dio? ¿Por qué tocar la piel de esa manera? E inclusive en algunas ocasiones suscita efectos muy complicados. No sé si les mencioné, por ejemplo, un caso reciente que tuve oportunidad de conocer, y fue una persona que se tatuó completamente un brazo y al cabo de un cierto tiempo comenzó a sentir una insatisfacción profunda con sus tatuajes. Y eso se fue convirtiendo en un problema tan complejo que podríamos decir produjo una crisis subjetiva muy profunda en esta persona.
Quiere decir que el semblante ciertamente afecta profundamente la subjetividad humana. La afecta, como en estos casos, negativamente, pero también la afecta positivamente. Pero un sujeto se identifica con otro, comienza a adoptar tonos, por ejemplo, en la voz, en las maneras de hablar del otro. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de asistir a las conferencias que a menudo daba Estanislao Zuleta, quien era un expositor extraordinario, como se puede reconocer en las grabaciones de algunos de sus charlas. Cuando Zuleta comenzó a hablar en algunos escenarios, que repito, tenía un encanto al hablar, no solamente por las cosas que decía, que de hecho son muchas de ellas muy interesantes, sino también por las tonalidades que utilizaba. Por ejemplo, por el humor. Era un hombre que tenía un humor muy a flor de piel y era capaz de hacer chistes repentinos de muchas cosas con mucha agudeza. Cautivaba auditorios. Yo podría hablar extensamente de Zuleta porque viví la influencia de Zuleta muy profundamente. Seguramente aún la tengo. Tal vez esté aquí por eso. Y, por ejemplo, aquí en Medellín sucedió una cosa muy singular. Y no solamente sé que no solamente pasó aquí en Medellín, sino que pasó en los sitios donde él vivió y habló. Y es que repentinamente la gente comenzaba, ciertas personas por lo menos, comenzaban a hablar como Zuleta. Tenían los mismos gestos, las mismas entonaciones, decían los mismos chistes, etcétera, etcétera. Y eso suscitaba entre burlas y cierta admiración también. Y eso sucede con muchos personajes, ¿no? En la vida política ustedes lo habrán observado con cierta frecuencia. Los que son miembros de un partido político y tienen un líder importante en ese grupo político, de pronto los miembros de ese grupo político comienzan a hablar todos como el líder. Aquí hay un ejemplo bastante destacado al respecto, el cual no hay necesidad de mencionar su nombre porque seguramente todos saben a quién me refiero. Bueno, la identificación y el semblante son pues
dos asuntos que están íntimamente ligados. Lo cual nos permite decir que, por ejemplo, una vacilación en los semblantes revela una vacilación en las identificaciones. Corrijo pues de esta manera la afirmación que me fue transmitida por uno de las personas que me escribió para señalar pues que la afirmación hay que tomarla no como un absoluto, sino como algo relativo. Ahora bien, voy a tomar dos puntos extraídos en parte de esa correspondencia que tuve, pero también de otras partes. Dos puntos que me parecen importantes de ser examinados en este contexto. Alguien me escribió diciéndome, por ejemplo, que, voy a decirlo así, porque casi que así lo dijo, que estaba en la obligación de desarrollar mejor el tema de la autenticidad y los semblantes. Porque ciertamente, digamos, terminó el tiempo que hemos definido para esta actividad cuando estaba hablando de ese punto. Voy a decir, por lo tanto, algo relativo al problema de la autenticidad y los semblantes. Y voy a referirme a un segundo punto que también extraigo de los muchos que me fueron planteados. Y es el de la presencia de los semblantes en la escena analítica. Aún el uso de los semblantes en un análisis, bien sea de un lado o del otro, del lado del analista o del lado del paciente. El asunto de la autenticidad subjetiva y los semblantes toca aspectos diversos, entre ellos, por ejemplo, uno que emerge muy fácilmente y que ustedes lo pueden reconocer fácilmente, y es el problema de la moral del sujeto en el uso de los semblantes. Podemos abordar de distintas maneras. El problema, pues, de la autenticidad y el semblante, pero menciono el problema de la moral que está en juego. Voy a decirlo de una manera breve, que creo haber mencionado rápidamente la vez pasada. El sujeto miente con los semblantes.
El asunto es complicado, sobre todo si acentuamos la idea de que es imposible no tener un semblante. Es decir, siempre exhibimos un semblante, así sea el más discreto de todos, así sea un semblante que se defina por la intención de pasar desapercibido. Pero aún ese pone en juego el problema de la autenticidad. Lacan era francés, como ustedes saben. Y Lindo, John. Para meter en el celular, lo tengo que guardar. Y dejo abierto donde hayan dos en este, exacto. falso de Lacan y el francés. Sí. El, en español, salvo tal vez en algunas partes como Antioquia, no se usa mucho la palabra semblante, sobre todo con el sentido que se usa entre nosotros. Se usa, pero aquí hay un cierto uso amplio. Pero en francés es una palabra que está en el vocabulario aún de los niños. Y existe, pues, una expresión que los psicoanalistas franceses lacanianos han hecho popular entre en el psicoanálisis lacaniano, como es la expresión de falso semblante, que, repito, en francés, el falso semblante es una expresión cotidiana, no es, digamos, tan especializada como la entendemos en español, que pareciera ser un concepto propio del psicoanálisis. Uno diría en español más bien, hay expresiones populares inclusive, ser posudo o cosas. Hay miles de expresiones para referirse a eso. Con lo cual, por ejemplo, podríamos llegar a un tema que alguna vez podemos intentar abordar más en detalle, como es el tema de la arrogancia, por ejemplo. La arrogancia es un semblante. Es un semblante que quiere decir que yo soy superior a usted, usted es insignificante al lado mío, yo siempre tengo la razón y no usted.
Hay gente que no se puede desprender de sus semblantes de arrogancia. Es decir, ha incorporado de manera tal la arrogancia a su vida que se le pegó a la piel. Eso es visible, por ejemplo, en la vida pública, es decir, en los políticos, pero en otros campos también. La arrogancia es un grueso tema que pone en evidencia la significación del semblante también. Es decir, un arrogante es alguien para cual el semblante es algo muy consciente y que utiliza como entrada en su relación con el otro, de manera consciente y explícita. Hablamos un poco el asunto de los falsos semblantes y de la falta de autenticidad. Voy a tomar un ejemplo sencillo para ilustrar ese punto. El uso de la bata blanca. Hay que decir que, salvo en los laboratoristas y en personas que trabajan con materias biológicas muy frecuentemente, la bata blanca se ha convertido en un verdadero semblante, puesto que su origen, que es la higiene y aún la cierta asepsia, evidentemente no es necesaria en muchos contextos. Nació en el campo de la medicina y seguramente por el prestigio de la medicina en la vida colectiva, se ha convertido en un instrumento de uso de muchas profesiones y de muchas actividades, al punto que uno ve ya por la calle, por ejemplo, gente vestido de bata blanca. Seguramente porque ese semblante es importante para esa persona, no porque le sea necesario por razones de higiene. Al contrario, la persona debería quitarse la bata blanca si fuera por higiene cuando sale del recinto donde trabaja. El semblante intenta pues transmitir algo de lo que podríamos llamar mi identidad para usted. ¿Qué quiero que usted sepa de mí? Me interesa que usted sepa, por ejemplo, que soy hombre. Me interesa que usted sepa que siempre uso tenis. Me interesa que usted sepa que los tacones, por ejemplo, no es un asunto mío. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos comenzamos a
a medida que conocemos a las personas, a definir la persona a través de su semblante. Aún sea un semblante, digamos, discreto. Y el uso de los semblantes se presta, por ejemplo, en efecto, para un campo supremamente complicado como es el de la estafa. Podríamos decir que la estafa comienza a menudo con un uso abusivo de los semblantes y a veces consiste esencialmente en un uso de un falso semblante. Debo decirles que no es un tema inusual en los análisis. Este del uso que se le dé a los semblantes. Podría afirmar que, al menos en mi caso, que atiendo un cierto número de personas diariamente, que no pasa un día en que una u otra persona no se detenga en el problema de mi semblante. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me ven? ¿Qué hice? Etcétera, etcétera. Con todo respeto, porque está en las salas, voy a mencionar un punto que recientemente me comentaba alguien y fue una cierta perturbación subjetiva que tuvo porque se dio cuenta que en el día se había puesto zapatos distintos y solamente cayó en cuenta en la noche o en la tarde. Esto había pasado desapercibido para todo el mundo, pero no para la persona, porque había usado además dos zapatos muy parecidos entre sí, cuya diferencia creo que solo notaba esta persona. Pero es que es tan fundamental el semblante que una cosa así perturba profundamente la vida de una persona. Voy a mencionarles un pequeño caso de una persona que tenía que usar bata blanca o tiene que usar bata blanca en su trabajo, que es un trabajo que se produce en el contexto, digámoslo así, hospitalario, aun cuando la persona en referencia no es médico, pero por distintas razones tiene que usar bata blanca a pesar de ser ingeniero y a pesar de tener un doctorado en ingeniería. Y resulta que en la bata blanca de esta persona dice la palabra doctor tal, lo cual a esta persona le perturba de una manera infinita. Le mortifica que lo tomen como médico, entre otras cosas, porque efectivamente tiene que responder preguntas que no puede responder. Doctor, ¿de qué será esto que me dio en la piel?
Esta persona, para evitar pues ser tomada como médico, optó porque la bata blanca le es entregada como, digámoslo así, como uniforme en su lugar de trabajo, ya marcada y todo. Y esta persona, para evitar eso, optó por una cosa, y es utilizar un prendedor que tape la palabra doctor. Y de esa manera, digámoslo así, se acomodaba o se acomoda al ambiente en el cual trabaja. Es una persona que tiene una posición muy crítica, hipercrítica, diría yo, frente a un punto, y es a las imposturas de la gente. Sufre continuamente con las imposturas de los otros y vigila continuamente no tener ninguna impostura. Al examinar en detalle, en análisis, la historia del prendedor que tapaba la palabra, y fíjense qué tipo de detalles hay que abordar en un análisis. La persona comenzó a revelar un problema que nunca había explorado a pesar de llevar un cierto tiempo en análisis. Comenzó a hablar, pueda decirlo así, de una vacilación en sus identificaciones sexuales, lo cual permanecía oculto inclusive para esta persona. Es decir, no sabía, entre comillas, que tenía un problema de identidad sexual y que mucha parte de su rigidez con muchas cosas en la vida correspondía a un verdadero andamiaje que había construido para poder sostener el semblante, puedo decirlo así, el semblante viril que le interesaba sostener. La bata blanca, por lo tanto, que era para, o que es para esta persona, un pequeño tormento. Se agravó, el uso de la bata blanca se agravó con su trabajo en análisis. Porque en cierto sentido, esta persona, que es una persona, digámoslo así, rigurosa con la verdad, ya no quiere mentir cuando se dio cuenta que mentía y que mentía profundamente, tapándose la palabreja, y ya no quiere mentir, pero ya no sabe qué hacer. Si presentarse de una manera o de otra. Ha hablado con los jefes y le ha dicho a sus jefes que si le permiten estar en el hospital sin bata blanca. Tiene un cargo importante en el hospital, gana mucho dinero como ingeniero
y no quiere cambiar de puesto. Pero esa palabrita en la bata blanca lo tiene al borde de la crisis y quiere en este momento cambiar de empleo porque no soporta ya su relación con el empleo. ¿Qué es la autenticidad subjetiva? Voy a decirlo de esta manera, que me parece una manera conveniente de acuerdo a lo que hemos dicho. Y elijo bien las palabras. Es la asunción de un semblante como verdaderamente propio. Esa asunción de nuestros semblantes como verdaderamente propios no se puede dar sin producir una identificación que lo soporte. Por lo tanto, eso nos remite a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es la impostura? La impostura es una debilidad en las identificaciones. Y suponer que en las identificaciones son meras imposturas, implica la creencia que el sujeto puede vivir y ser sin identificaciones. Es decir, sin una relación con el otro. Llegamos por una vía un poco sorpresiva de nuevo al tema que tratamos aquí el año pasado, como es el tema del uno solo. Sin que lo vaya a abordar ahora, puesto que les prometí o propuse que abandonáramos por un tiempo el tema del uno solo. Debo decir que el uno solo como concepto psicoanalítico no pretende de ninguna manera decir que existe la autenticidad subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un discurso colectivo muy fuerte en nuestro tiempo, que lo llamaría el discurso bobalicón de la autenticidad. Es el discurso que supone que los semblantes son artificios, artificios de los cuales nos podemos deshacer para que emerja lo verdaderamente auténtico. Y lo que podemos decir
naturalmente, es que el sujeto no puede ser sin semblantes. Para cerrar este punto, voy a mencionar una tesis de Lacan que probablemente ustedes deben conocer y que me parece muy esclarecedora al respecto. Es una manera de decir lo que estoy tratando de señalarles que me parece precisa. Lacan dice que el sujeto humano se configura de la misma manera que un pastel de pasta hojaldrada. Es decir, que está constituido por capas superpuestas. Ustedes han visto cuando si uno muerde una pasta hojaldrada que aparecen miles de telas superpuestas. Hay que decir que lo real, en muy buena parte, está constituido por capas superpuestas. No solamente la pasta hojaldrada o la subjetividad humana, sino, por ejemplo, también la corteza terrestre, como ustedes saben, al punto que los geólogos se dedican especialmente a descifrar lo que llaman las capas geológicas. Por ejemplo, tal vez en otro momento podamos volver a este punto, el decir, lo real en gran medida está constituido, digámoslo así, a la manera de una capa hojaldrada. Lo reconocemos por lo menos ya en tres cosas: en los pasteles, en la subjetividad humana y en la corteza terrestre, que son tres cosas muy heterogéneas, pero que nos indican algo acerca de cómo efectivamente lo real no es un bloque compacto, sino más bien un conjunto de capas superpuestas. Estamos pues constituidos por capas superpuestas de identificaciones y no por una sola identificación, como es el esfuerzo de casi todos nosotros que nos esforzamos por tratar de decir que tenemos una sola identificación. Yo me pregunto, por ejemplo, por la importancia que tuvo mi padre en mi vida, que fue profunda. Pero también me pregunto, por ejemplo, por la significación que tuvo mi hermano en mi vida, que fue muy profunda también. O por la significación que tuvo, por ejemplo, Zuleta, que fue profunda también. Es decir, que uno está hecho por capas superpuestas de identificaciones. Y uno está en el mundo a partir de eso. Lo cual, pues, se expresa a través del semblante. Eso hace que el sujeto, es decir,
que seamos capas geológicas, que el sujeto sea heterogéneo, contradictorio, variado, y que ese conjunto da algo único, puesto que cada capa llega a un sujeto de maneras muy distintas. Como ven, pues, esto nos permite, pues, interrogar esa ideología bobalicona de la autenticidad. Todos somos inauténticos. Aún querramos aparecer como muy auténticos. Seguramente este punto nos permitiría agregar aún muchas cosas y estoy seguro que, por ejemplo, no es satisfecho la inquietud de la persona que un poco perentoriamente me dijo, usted está obligado a hablar de ese punto con más extensión de lo que lo hizo la vez pasada. Podremos volver y esa persona al menos me disculpa si aún dejo inquietudes al respecto. Me está acabando el tiempo y tengo aún otras cosas para comentar, como les dije, el problema del uso de los semblantes en la escena analítica. Quisiera decir por lo menos hoy, antes de terminar, que todo análisis busca que se produzca algún efecto sobre los semblantes del sujeto. No sobre los semblantes, digamos, necesariamente exteriores, más visibles, pero sí que afecte los semblantes de un sujeto, sin que por ello pretenda de alguna forma producir algo que pudiéramos llamar una desnudez de los semblantes, una desnudez absoluta ante los semblantes. Este punto fue muy debatido en una época por los psicoanalistas, especialmente por los psicoanalistas ingleses. Voy a mencionar una anécdota para terminar y después la podemos retomar, que es mencionada cuando este tema es abordado. Hubo un psicoanalista inglés que con mucha seriedad, con absoluta seriedad, señaló que los analistas no deberían afectar a sus pacientes con sus semblantes y que para el efecto los analistas debían, por ejemplo, vestirse siempre de la misma manera. Y no solamente debían vestirse siempre de la misma manera, sino que no se podía modificar nada en un consultorio, que el consultorio debía tener siempre, si se marchitaban las flores, mejor utilice flores de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de que el sujeto
en análisis debía siempre encontrar la misma escena y el mismo sujeto, empezando por sus semblantes. Créanme que el asunto llegó lejos a los ingleses, pero como podrán imaginar, pues la cosa fue archivada luego de discusiones que arrojaron, pues, que simplemente era una posición de un neurótico obsesivo más que una razón conceptual válida y que quería que sus síntomas se volviera una ley para los psicoanalistas. Bueno, les dejo por hoy ahí y les espero dentro de 15 días nuevamente, donde trataremos de continuar con este tema. Muchas gracias y ¿hasta el qué? 17 de febrero. El 17 de febrero nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Hasta luego, Juan.